Podernos ver y sobre todo en este día de gloria. Es un día glorioso, hermanos, puesto que en un día como hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos para darnos la esperanza de la vida eterna, ¿no? Para una esperanza viva, dice el apóstol Pedro, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Y sintámonos contentos, dichosos, gozosos. Recuerde que el cristiano, hermanos, tiene mucho más motivos, razones para estar feliz, para estar contento, que para estar triste y amargado. La cara larga déjeselo a los caballos, ¿ok? Ellos sí la tienen así, pero están muy bonitos, ¿verdad, mi hermana? Caro, tu hermana Caro. Hermosos animales. Bueno, dejemos de hablar de los caballos y como decimos allá en México, a lo que te truje chencha, ¿no? Vamos al punto. Vamos a iniciar, hermanos, un nuevo tema basado precisamente en las enseñanzas de las parábolas del Señor. Estaremos analizando las palabras. Hay también algo de controversia en cuanto a las aplicaciones. Hay algo de discusión en cuanto tanto la explicación como la aplicación y cosas así, ¿no? Entonces, hay un principio bíblico, hermanos, en el cual todos nosotros como maestros de la Biblia, como predicadores, tenemos que apegarnos, ¿no? Aunque no solamente hay uno, hay varios. Por ejemplo, Primera de Pedro 4:11, cuando dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Es decir, que el mensaje debe estar basado totalmente en la palabra de Dios, no en filosofías, no en teorías humanas, ni en cuentos, nada por el estilo, sino simple y sencillamente la palabra de nuestro Dios. Pablo lo decía también en 1 Corintios 4, poniéndose él y Apolos como ejemplo, que no debemos de ir más allá de lo que está escrito también, ¿okay? Y para poder aclarar muchos misterios que están ocultos en la palabra de nuestro Dios, lo dice precisamente el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, 1 Corintios 2 versículo 14. Pero el hombre natural, es decir, el normal, no percibe, es decir, no recibe, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él, dice, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. De hecho, el versículo 3, también déjeme ampliar un poquito más. El versículo 3 dice, versículo 12 al 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, conozcamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Ahora fíjese bien el ejercicio que debemos hacer, acomodando lo espiritual, ¿a dónde? A lo espiritual. Y a veces lamentablemente este principio se tergiversa o se manipula o se corrompe, ¿okay? Tratando de acomodar lo espiritual a lo material, ¿okay? Y eso no es posible. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Lamentablemente, cuando no se conoce este principio, no se ejerce este principio, hermanos, habrá enseñanzas erróneas, equivocadas. El mismo Señor
lo decía, hermanos, en Mateo capítulo 13, mire, vaya conmigo, en el Evangelio del Señor, según Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 15, Mateo 13, del versículo del 10 al 15, una vez que el Señor les hablaba en cuanto a la parábola del sembrador, el versículo 10 al 15 dice: entonces, y acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ahorita vamos a explicar qué es una parábola. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esa palabra misterio, hermanos, que en el griego es musteria, implica algo oculto, algo escondido, que no necesariamente no se pueda descubrir, que no necesariamente no se pueda ver, que está oculto, está escondido, pero se puede encontrar, obviamente con trabajo. Para sacar el oro, ¿qué hay que hacer? Escarbar la tierra, remover la tierra. Ahorita anda la locura a través del oro, ¿no? Allá en California, que supuestamente todo ese escorrido de agua y río removió la tierra y están empezando a sacar otra vez oro, y allá anda la gente ahora otra vez. Para sacar una perla, hermanos, ¿dónde están las perlas? En el mar, y específicamente ¿en dónde? Las ostras, ¿verdad? O las conchas. Y estaba analizando el otro día, o viendo hace tiempo más bien, de cómo es que se forja una perla. ¿Sabe usted cómo se forja o cómo se hace la perla, hermanos? Parece que con la saliva de la misma hostia, pero cuando la hostia presiente una bacteria que entra a su concha, entra una bacteria y lo que hace, la pesca le empieza a envolver, protegiéndose de esa bacteria que no lo contamine, ¿no? Entonces es una autodefensa, ¿no? Entonces cuando la enreda por completo, se forma lo que es la perla, ¿no? Increíble, ¿no cree usted? Bueno, según tengo entendido que es así, ¿no? ¿Las qué? Tienen un lugar especial. Ajá. Sí, como un lugar de cría, de proceso. Una pescadería. Exacto. Sí, allá cuando estuve en Costa Rica, me llevaron precisamente a comer a un restaurante, y todas las tilapias o las mojarras tenían ahí un criadero, ¿no? Y ahí le dice usted: dame esa, y la sacan viva, recién saladita, muy buena, por cierto. Bueno, es otra cosa, vamos a platicar de restaurante, no, si no me van a regañar por acá. Estaba explicando precisamente lo que es un misterio, ¿no? Las cosas que están muy ocultas, pero que no necesariamente no pueden ser reveladas. No implica que no pueden, por supuesto que sí, pero tiene que, ya en el concepto literal, tiene que ser puesta a la luz, ¿ok? Por eso dice el versículo 11: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Razón del por qué, dice el Señor: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será ¿qué? Quitado. ¿Ok? ¿Se acuerdan de las parábolas de los talentos? A uno le dieron ¿qué? 5, al otro 3, y a uno le dio 1. Y el que no supo trabajar, el que tenía 1, se le quitó, ¿verdad? Todavía, y todavía perdió más. Bueno, será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón, es decir, la mente de este pueblo, se ha engrosado,
y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Okay? Entonces, en sí, solo el Señor sabe, hermanos, qué persona es la que predispone su mente al razonamiento en la palabra de nuestro Dios. Solo Él sabe. ¿Okay? ¿Quién presta oído? Cuando decir la palabra oíd, no solamente implica escuchar. Bueno, por ejemplo, ahorita todos están escuchando, pero ¿quién está poniendo el sentido? ¿Quién está entendiendo, razonando en lo que está escuchando? Eso es lo que implica. Esta palabra implica no solamente oíd, sino que oíd con atención, prestando atención a lo que escuchas, para que uno pueda razonar y entender lo que se está diciendo. Eso es pensar adecuadamente, correctamente. Viene el discernimiento, viene el entendimiento, y detrás de eso viene la persuasión, viene la convicción. Por eso es que el Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Okay? Pero aquellos hermanos que oyen pero no están prestando su entendimiento, su razonamiento, dice el Señor, pesadamente. Es decir, que están escuchando de una forma forzada. ¿Sí me explico? Y se están cerrando al entendimiento. Y no van a entender ni van a aceptar nada, por lo tanto. Nunca van a poder ser persuadidos, convencidos, porque están rechazando ¿qué? El conocimiento de Dios. ¿Okay? Por eso, las parábolas, hermanos, yo este tema ya lo di hace años y me encantó, ¿no? Porque crea lo que el primero que absorbe este manjar, hermanos, esta delicia es uno cuando se pone uno a estudiar, ¿no? De hecho, los maestros, tanto los que enseñan a los niños, a los jóvenes, si usted se pone a estudiar para impartir una enseñanza, créalo que usted va a aprender mucho, va a aprender más, porque es usted quien está estudiando, es usted quien está indagando, investigando, y es usted quien está preparando ese manjar, ese delicioso platillo. Y que cuando usted lo prueba, híjole, qué rico. Está rico este cabrito, como estaba hablando ahorita, ¿no? Dicen por ahí que lo cocinan bien rico. Le dije, yo no creo. Yo hasta que lo pruebe, entonces sí. Pero bueno, no es que se trate de ser incrédulo, ¿no? Sino que es un plan con maña. Pero en fin, el punto es entonces que cuando uno ya lo digiere, hasta uno mismo lo dice, y me encantó este tema, me encantó este sermón. ¿Okay? Y ya cuando lo trae uno a la congregación, es con la idea de que también lo aprenda, ¿okay? Lo dijera, lo disfrute, ¿okay? Espiritualmente. Por eso, ¿por qué es tan importante, hermanos, que estudiemos las parábolas? ¿Okay? Empecemos por esta pregunta: ¿por qué es tan importante que estudiemos las parábolas? Es muy importante porque precisamente, hermanos, nos ayudan a conocer y a comprender precisamente los misterios del reino de nuestro Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, del reino, ¿de qué estamos hablando? Literalmente, para empezar, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de un reino, ¿de qué estamos hablando? Literalmente. De los que están gobernando. Tiene que haber un rey, ¿verdad? Si hay un reino, tiene que haber un rey. Y el rey sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y para que un rey pueda ser rey, porque tiene que gobernar. Pero si no tiene un pueblo, si no tiene súbditos, ¿a quién va a gobernar? ¿Okay? Por eso que implica un rey, como también un pueblo, o como también súbditos. Súbditos son aquellos que se someten bajo la autoridad de ese rey. Y precisamente
Ya en el aspecto espiritual nos referimos a que es la iglesia. ¿Por qué decimos que es la iglesia? Porque el mismo Señor hizo esa comparación, jugó con ese sinónimo de palabras. Cuando el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En Mateo capítulo 16. Y ellos respondieron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres otro profeta. Eso era el concepto, la idea que la gente que no conocía bien al Señor tenían esa opinión en relación al Señor. Pero cuando el Señor le dice a sus discípulos, y vosotros, ustedes, ¿quién decís que es el Hijo del Hombre? Y inmediatamente el apóstol Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Maravillosa confesión. No solamente es el enviado, el Mesías, ¿okay?, sino que aún eres el Hijo de Dios. Esa gran confesión que hizo el apóstol Pedro. Y es por eso que el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Revelar es dar a conocer, ¿ok? Dar a conocer. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿ok? Esa palabra, hermanos, Petra en el griego, Pedro es Petros, ¿ok? Y Petra, roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves ¿de qué? Del reino, ¿ok? Las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino, el reino, y estableceré mi iglesia. Es un sinónimo, están relacionados, ¿okay?, el reino y la iglesia. Por eso ahora, ¿hay misterios en el reino? Por supuesto. La enseñanza aún de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, el Evangelio, hermanos, hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, hermanos, aún todavía el misterio, el Evangelio es algo que está oculto. Es algo que mucha gente todavía no lo conoce, ¿okay? No sabe ni siquiera. Le preguntaba precisamente a un jovencito ahí en el trabajo, le decía, si tu entrada al cielo dependiera de una sola respuesta, de una sola pregunta y una sola respuesta, ¿te atreverías tú a responderla? Dijo, si mi entrada con una sola respuesta que dé correctamente entro al cielo, sí. Si dependiera de una sola respuesta positiva, entras al reino de los cielos, ¿te atreverías a hacerlo? Dijo, y si no, se te abre otra puerta. Dijo, ¿cuál puerta? La del infierno. Dijo, ah, caray. Dijo, a ver. Y le dije, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y dijo, pues la palabra de Dios. Le dije, no, ¿cómo que no? No. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no. Ciertamente hablan de Cristo, pero específicamente, esencialmente, ¿qué es el Evangelio? Y no me supo describir. Como le decía, ¿cuál es la esencia de un huevo? La cáscara, la yema y la clara. ¿El Evangelio qué es? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Ok? Si no conoces qué es lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen ¿a qué? Al Evangelio del Señor, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El gran riesgo que uno corre. Cuán importante es conocer los misterios del reino. De hecho, mire, fíjese lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 10. Cuando estaba leyendo hace un momento, Mateo 13, versículo 10 y 11,
Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y le dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Para qué se nos revelan a nosotros los misterios? Qué importante es entender, hermanos. Porque todas las parábolas en sí están comparadas con el reino. El reino del Señor está comparado con el sembrador que salió a sembrar. El reino de los cielos está comparado ¿con quién? Con la semilla de mostaza. El reino del Señor o sea, todo se compara con el reino del Señor. Pero no solamente eso, sino que también nos advierte de los juicios que nuestro Dios, hermanos, nos advierte de los juicios de nuestro Dios que fueron establecidos antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35. Mateo 13, versículo 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas, dice, no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en palabras mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos y le dijeron: explícanos la cizaña del campo. Pero fíjese muy bien, cosas que estaban ocultas desde antes de ¿qué? Desde antes de la creación del mundo. Toda esta fuente de sabiduría, hermanos, ¿de dónde cree que proviene? De la mente de Dios. De la mente de Dios. Es por algo que bien se dice, hermanos, que quien tiene todo el control es Dios en su reino y en todas partes. Okay. Por eso, antes de la fundación del mundo. Y también porque nos anuncian algo maravilloso, hermanos. Algo verdaderamente maravilloso. El gran amor que nuestro Dios tuvo al darnos a conocer su complacencia. Mire, en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Cuando dice que se regocijó, hermanos, se llenó de gozo, de alegría, de dicha en el Espíritu, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a niños. Sí, Padre, porque así, ¿qué dice? Te agradó. Cosas, hermanos, maravillosas que fueron escondidas, dice, a los sabios y entendidos. Mucha gente, hermanos, puede ser muy sabia, muy inteligente, muy sagaz en cosas del mundo, relacionadas a las cosas del mundo, como a la ciencia, la química, la física, la biología, en muchas materias, hermanos. La persona puede ser muy inteligente y que materias así, hermanos, se les facilita aprender, entender. Okay. Lamentablemente a veces todo ese acumulo de sabiduría hace que la persona se infle, lo que se vanagloria. Okay. Y cuando le llega el conocimiento de toda la creación, hermanos, el origen de todo lo creado, no lo aceptan. ¿Ok? Porque ellos ya no la pueden entender. Por algo decía el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 2,
el hombre natural. Hay gente, hermanos, que se dedica a descubrir, por ejemplo, otro planeta, conocer otros planetas, o conocer otro mundo, en el mundo en que nos encontramos, como el mundo de las bacterias, el mundo de los virus, el mundo de los chimpancés, el mundo de los animales, cosas así, hermanos, pero que no se interesan en las cosas de nuestro Dios. Y como tienen un acumulo de tanta ciencia, tanta sabiduría, hermanos, creen que todo eso proviene de la nada y que todo salió de la nada, ¿no? ¿Puede surgir algo de la nada? Es obvio que no. ¿Okay? Es obvio que no. Entonces, y es por eso que se envanecen y no las pueden entender. A los niños, ¿esto es algo literal o es figurado? Cuando usted ve a un niño, como por decir así, de 5 años, de 4 años, ¿qué es lo que usted ve? Bueno, aunque ahora ya son unos diablillos, ¿no? Pero bueno, pero normalmente, ¿qué es lo que usted ve en un niño? La inocencia. ¿Qué más? La pureza, la nobleza, la sencillez, la humildad, todo eso, hermanos. Y a los apóstoles les dijo, ¿no? Si quieren entrar al reino de los cielos tienen que ser ¿cómo? Un niño, volver a empezar otra vez y adquirir todas esas virtudes, todas esas cualidades que posee un niño o un ser humano a esa edad. Okay. Y luego, por eso dice, porque así te agradó, así te complació. ¿Se acuerda de la palabra gracia, hermanos? Okay. Esa palabra que ya la hemos explicado varias veces y que precisamente significa carisma, agrado. Bueno, déjenme, lo estaba poniendo en griego, es así. Agrado o simpatía. Okay. Dios se agradó darnos a entender todo esto. Se complació en darnos todo este acumulo de sabiduría, hermanos. ¿Qué es parábola? Parábola es lo que es parabole. Okay. Es una comparación, es una semejanza. Literalmente es poner algo al lado de. Okay. Eso es lo que significa una parábola. Poner algo al lado de. Con el objetivo, okay, precisamente de hacer una comparación. Okay. Por ejemplo, miren, en Lucas capítulo 13, versículo 18. Lucas 13, versículo 18. En la parábola del grano de mostaza, precisamente. Lucas 13, versículo 18. Dice el Señor: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Lo está usando dos términos, ¿ok? Sinónimos que se le llaman precisamente. La palabra semejante y la palabra ¿qué? Compararé. ¿Ok? Una cosa la está poniendo con otra, pero son cosas reales, hermanos. No son cosas ficticias. No son cosas de la imaginación, ¿ok? No son cosas irreales, sino son cosas reales. Una cosa real se compara con otra cosa real. Dígame usted, ¿la semilla de la mostaza no existe?
Por supuesto que sí. Ahora, ¿el reino existe? Para algunos todavía no. ¿Okay? Para algunos todavía no, cuando en realidad ya existe. Es la iglesia. Mire, por ejemplo, en Colosenses, para aquellos que nos escuchan también por las redes sociales, que aprendan esto también, Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 13, Colosenses 1, versículo 12 al 13 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, ¿quién? O sea, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo Jesucristo. Esa palabra, trasladado, dígame una cosa, ¿está en un tiempo pasado, presente o futuro? ¿En qué tiempo está? Está en un tiempo pasado y a la vez presente. Porque hasta el día de hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando una persona se bautiza, se libra de la potestad de las tinieblas y es removido, precisamente, trasladado, llevado. ¿A dónde? Al reino. O sea, está en un tiempo presente continuo también. ¿Okay? Que ciertamente este hecho inició en el pasado, pero que hasta el día de hoy está presente continuamente. Hasta que venga ¿quién? El Señor. Se va a acabar. ¿Ok? Pero ya está siendo una cosa, este es un precedente, un hecho, ¿ok? Que está marcando precisamente una realidad que ya está en tiempo presente. ¿Sí me explico? Que ya está en acción, que ya está en función, que ya existe. No está en un futuro. Cuando yo hablaba precisamente con los testigos de Jehová, que me decían que el reino todavía no estaba establecido, le digo, ¿y cómo puede usted entender esta cita? Una de ellas sí lo aceptó. Dijo, pues es cierto, aquí dice, nos ha trasladado. ¿A dónde? Si el reino todavía no existiera, entonces sería contrario, ¿ok? Por eso se compara esta comparación o esta semejanza entre el reino con la mostaza, con algo real. Es una comparación. La palabra precisamente parábola es igual a una alegoría también, como lo que es paroimía. 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 En Juan capítulo 10, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 1, Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y éste abre, el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas se le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, para entenderla, lo que es precisamente la relación natural entre lo que se vive entre el pastor y sus ovejas, pues los que tienen ese oficio, hermanos, ser pastores de ovejas, lo han practicado, y sí pasa esto. O sea, esto no es un invento.
Esto no es una falacia, como se le llama, un mito, una historia sacada de la mente, sino que es algo real. Esto pasa, hermanos, es cierto. Que las ovejas, cuando oyen la voz y que no la conocen, en vez de acercarse, huyen, porque presienten que es el enemigo. Y luego dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, es que a veces uno como que no las entiende, hermanos, porque precisamente el principal problema del hombre no es tanto la falta de sabiduría, hermanos, sino que a veces su problema es el orgullo. El orgullo es el que obstaculiza su entendimiento y no las quiere aceptar. Ese es el principal problema del hombre. No tanto su capacidad intelectual, sino su propio orgullo, su propia vanagloria. Pero es algo muy relacionado entre lo que es una parábola, como le decía, y una alegoría. Una enseñanza también que el Señor está impartiendo. Por eso, vamos a brincar otra pregunta. Ya explicamos lo que es una parábola. ¿Qué significa una parábola, hermanos? Literalmente, una comparación. Literalmente, poner algo real al lado de algo que es real. ¿Cuál es el fin? Una comparación, a una semejanza. Es semejante. ¿A qué lo compararé? ¿Se da cuenta? Hermano. Una pregunta, o mejor dicho, un comentario. Ajá. En lo que es de parte de Dios, nunca nos compara algo que nosotros no conocemos. Siempre usa la naturaleza de donde vivimos. Sí, cierto, hermano, cierto. Por eso, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, hermanos, está lleno de un lenguaje hebraico, es decir, de mucho contenido del Antiguo Testamento, de mucha sabiduría del Antiguo Testamento. Cuando se habla de las trompetas, cuando se habla de las copas llenas, ¿mande? De las coronas y todo eso, todo son cosas que el judío ya las podía relacionar fácilmente. Cuando dice: ha caído la gran Babilonia. Imagínense en el año aproximadamente 90 de nuestro Señor Jesucristo y escuchar: ha caído la gran Babilonia. ¿Qué no fue derrocada miles de años atrás? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué dicen que ha caído la Babilonia? Porque está haciendo una comparación entre lo que fue Babilonia con lo que era Roma en la actualidad. Que así como fue Babilonia, hermanos, un imperio grandísimo, con gran poder, pero que también era idólatra, era pagana, era inmoral, así lo era Roma, hermanos. En un lenguaje oculto se estaban refiriendo: Roma va a caer. Roma también será destruida. Entonces, precisamente mucho lenguaje, como cuando se habla también en la historia del rico y Lázaro, que en una llama de fuego. No significa que ya estaba en una llama de fuego, como si fuera en un, ¿cómo se le dice? ¿Quién no sabía lo que era un fogón o cómo se dice? Un mechón. Imagínense estar en un mechón. No se trata que estar en un mechón con el fuego a todo lo que da, no, sino que precisamente el fuego, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es para usted el fuego? Caliente, algo que quema. Es algo que consume, algo que destruye. Pero ¿por cuánto tiempo usted soportaría el dedo en una llama de fuego? En ni un segundo. ¿Por qué? Porque duele, ¿verdad? Duele, quema, pero duele, causa dolor. Imagínense, en una llama de fuego. Es decir, que este hombre estaba siendo consumido por el dolor de su propia conciencia. Porque estoy atormentado.
El Señor nos habla precisamente de cosas que son elementales, que son esenciales, que son muy familiares, muy conocidas, para que nosotros entendamos el concepto, la idea. Okay. Así es precisamente en las parábolas también. Pero, ¿cuáles son los elementos básicos para obtener las enseñanzas que nos proveen las parábolas? Precisamente, hermanos, el principal elemento básico es el interés personal para cada oyente en la palabra de Dios. El interés personal tiene mucho que ver en nuestro aprendizaje, en nuestro entendimiento en las parábolas. Mire, un ejemplo. En Mateo 13, capítulo 12, vamos a hacer un momento. Mateo 13, y en el versículo 2. A ver, déjame ver. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Sí. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. El punto es, se le juntó, podríamos decir, muy poca gente. Unos cuantos. ¿Dice así? Mucha gente. Ok. Imagínense que si se diera una campaña, la Iglesia de Cristo, Northside, impartirá una serie de predicaciones. Predicador, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuánta gente vendría, hermanos? ¿Quién sabe? Muchos sí no vendrían. Pero los que tienen fe de alguna manera, los que creen en el Señor, no cabería tanta gente aquí. Y eso lo miramos con esos falsos maestros que salen, a veces llenan estadios, sí, pero vienen y hacen cosas que no están en la Biblia. Ajá. Pero viene uno que les predica el Evangelio, ¿no? ¿Ve? Hasta el insulto. Se menosprecia. Pero precisamente, hermanos, nuestra labor, nuestro trabajo, hermanos, como predicadores o ministros, es presentar a Cristo, hermanos, siempre en todo. ¿Ok? Siempre en todo. Porque Él es el personaje central de la Biblia en sí. De hecho, el Señor mismo nos lo dice en Lucas 24, versículo 44. Era necesario que todo se cumpliese, todo lo que estaba escrito de mí, tanto en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El personaje central de la Biblia, ¿quién es? Cristo, hermanos. Entonces, usted está aquí no es para aprender de la sabiduría que casi no tengo yo, hermanos, la sabiduría de Miguel, sino está aquí para aprender de nuestro Dios, para aprender de nuestro Señor Jesucristo. Y créalo que de mi parte solamente usted va a escuchar eso. Y debe de haber ese interés precisamente, ¿no? El interés personal. Mucha gente procuraba a Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué era lo que nuestro Señor Jesucristo impartía? ¿Cuál era el mensaje central? ¿Cuál era el mensaje enfático de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, hermanos? ¿Cuál era? Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es el mensaje central que nosotros predicamos? El Evangelio. ¿Ok? Y decimos, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Oír y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro. Pero el mensaje del Señor, ¿cuál era? Que se arrepintieran
Anda cerca. ¿Qué más? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra acercado, hermanos, es como decir, está aquí a la vuelta. Está ya casi por llegar, ¿ok? Y es que obviamente ya estaba cerca. Unos cuantos días y el reino sería establecido, la iglesia sería establecido. Pero el mensaje de él era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Y mucha gente, hermano, le procuraba al Señor. Y mucha gente quedaba, wow, maravillados de la doctrina del Señor. Yo por eso que yo quedé enamorado, hermano, del trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Su forma de predicar y de exponer. Una cosa que mira ayer, hermano, cuando primero Juan empezó a decir que se arrepintió. Juan el Bautista. Cuando hablaba de La voz. arrepentimiento y Ajá. los hijos de Dios acercados. Sí. Cuando ya Jesús vino, pues ya otro empujón. También, todavía en parte. Él no podía predicar el evangelio, porque ¿qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Él no podía predicar el evangelio todavía. ¿Por qué cree que algunos dicen Mateo, Marco, Lucas y Juan? No, el Señor ya había muerto, ya había sido sepultado, ya había sido resucitado. No, sí, obvio que están los últimos capítulos, pero en los demás no. Okay. Por eso, qué importante, no solamente es saber, hermanos, el reino, sino conocer todos los misterios que están ahí. Y hay enseñanza verdaderamente maravillosa, hermanos, créanlo. Vamos a aprender mucho, ¿okay? Vamos a tomarnos un receso, hermanos. Vamos a dar por concluido el estudio de la palabra de nuestro Dios en este momento. Vamos a levantarnos, vamos a saludarnos, a despejarnos, para que no empiece la somnolencia ahí a atacarnos y de repente nos ponga como exorcistas, con los ojos en blanco hacia atrás.